Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Minuto 90 en el día de hoy, sin competición, ya que este fin de semana el Real Jaén no jugó su encuentro ante el River Melilla debido a esas contingencias que impidieron que el conjunto blanco se desplazara hasta la ciudad autónoma. Será el próximo 26 de septiembre, miércoles a las 7:30 de la tarde en La Espiguera. Hoy queremos analizar la actualidad institucional del Real Jaén con el presidente de la entidad, con Tomás Membrado, y también el próximo partido del Real Jaén, ya que el próximo rival será el Club de Fútbol Talavera, partido muy importante de Copa del Rey, el miércoles día 5 en el Prado de la localidad castellano-manchega. Don Tomás Membrado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Manolo, muchas gracias por vuestra invitación. Una temporada más a Minuto 90. Exacto. Y este año, bueno, con un buen inicio, ganando a Linares, más socios que el año pasado a estas alturas, sí. Y creo que con la sensación de que todo el mundo está muy satisfecho con el equipo que se ha realizado. Pues sí, esa es la impresión que tengo yo también, que el equipo es muy competitivo, es muy bueno, y que del equipo además se esperan muchas más cosas de las que ha dado hasta ahora, que a fin de cuentas están todavía en periodo de acoplamiento. Y quizás pues ayer ya se vio y fue pues, una prueba pues muy dura de inicio, con el rival quizás más directo que tenemos este año, pues probablemente fue una prueba dura que yo creo que los chavales la superaron con suficiencia. Más de 3.500 socios, ojo porque hay localidades como la zona de tribuna que prácticamente quedan poquitos abonos. Pues quedan, por lo visto, según me indican, quedan muy poco libres, que incluso pues están pensando en no vender más abonos por aquello, hombre, de dejar un poco para la taquilla. Y se vio el pasado domingo ante el Linares que 10 euros... ese convenio al que se ha llegado con todos los equipos de la provincia va a potenciar que los rivales que visiten la Victoria, que los aficionados que se desplacen a otros puntos de la geografía provincial, pues exista ese derbi, ¿no? Con ese buen ambiente y con esa gran entrada que no se vio el año pasado, por ejemplo, aquí ante el Linares. Bueno, el año pasado es que hubo un malentendido. No obstante, este año pues, el Real Jaén ha hecho un esfuerzo y sacando conclusiones de, pues quizás de errores pasados, que tampoco se le pueden llamar errores, porque es que, claro, la situación del Real Jaén es muy distinta a la del resto de equipos con provincianos. Es un campo mucho más grande, con distintas localidades que hay, distintas zonas en el estadio, y entonces es una situación distinta, pero no obstante, pues se ha creído conveniente llegar a un acuerdo y, como tú bien dices, pues que todos los comprovincianos pues, que puedan disfrutar de ver al Real Jaén. Comparecencias de unas semanas donde antes de la previa del partido de Linares, Tomás Membrado hizo un análisis de cómo había sido la pretemporada, de cómo se presentaba este ejercicio. Una noticia muy importante, ese intento de llegar a un acuerdo con los acreedores. Lo más importante es Hacienda y Seguridad Social, están, como quien dice, convencidos. ¿Cómo está el resto con los que se ha reunido Tomás Membrado? ¿Cómo está ese tema a día de hoy? Pues en principio en Hacienda y la Seguridad Social hemos tenido buena acogida. En Hacienda aún no se ha presentado oficialmente, pero las conversaciones que ha habido, que no las he tenido yo personalmente, pues creo que han ido muy bien y son receptivos con el nuevo plan. En la Seguridad Social estuve yo personalmente, se presentó ya de una manera oficial, tuvimos muy buena acogida por parte del nuevo director provincial, que pues nos manifestó por su deseo, como no puede ser de otra manera, de ayudar al Real Jaén. O sea que en principio bien, hace falta que concluyan pues con buen fin estas negociaciones que se han iniciado. Y con el resto de acreedores, pues prácticamente, porque primero hay que depurar los saldos, porque al no encontrarnos una contabilidad fiable en el club, ni documentos que la avalen, pues no es tan sencillo el depurar esos saldos. Pero en fin, yo creo que se hará y se hablará con ellos. Está claro que hay algunas cantidades obvias, como por ejemplo Montijano, porque hay un transporte, pero a mí me sorprendía mucho, Tomás, de la rueda de prensa, las declaraciones de esos millones de euros por obras en el Estadio de la Victoria, y ojo, esa tan traída y llevada ciudad deportiva que nunca estuvo proyectada, y de la que se están pidiendo cantidades económicas. Es una auténtica barbaridad, es un escándalo. Bueno, sí, se recibió un burofax que pedían de una venta de una participación, pero eso no parece que tenga mayor alcance, porque
no sé, es una petición es absurda de un supuesto contrato que había en el año 2005 que no pasó por el concurso de acreedores. Entonces eso no tiene mucho sentido. Se contestó y no se le ha dado mayor importancia. Se ha comunicado se ha comunicado a la policía por si fuera ese contrato fraudulento, pero luego sí, ciertamente llama la atención las deudas millonarias, que esas sí que son ciertas, porque esas están en el concurso de acreedores, están en la sentencia del concurso del año 13. Y son unas aportaciones millonarias al Real Jaén a empresas constructoras, cuando el Real Jaén, que yo sepa, no ha construido nada, porque no se hacían ni siquiera las obras mínimas de mantenimiento del estadio, que eran en todo caso muy pequeñas cosas, nada que se parezca a esas cantidades. Y luego otras eran también por venta de unos derechos, de unos supuestos derechos, de una fantasmagórica ciudad deportiva, que no la vemos en ninguno de los planes generales de ordenación urbana, ni el Real Jaén disponía de esos terrenos para la construcción de la ciudad deportiva, pero la verdad es que lo desconozco. Eso está salido de la sentencia del concurso, y entonces pues eso no tiene vuelta de hoja. Eso hay que negociar con esos acreedores, porque eso ya, si para impugnarlo y tal, pues eso ya se pasó el plazo hace bastante tiempo. Además tienen una dificultad añadida a esas empresas, y es que han quebrado. La mayoría están en concursos de acreedores, y algunas incluso finalizado el concurso. Por tanto, ya no disponen los administradores de esa empresa ni los dueños, ya son los administradores concursales o el propio juzgado de lo mercantil, donde se esté desarrollando el concurso, quien tiene que decir la última palabra. O sea que es una labor pues un poco engorrosa, un poco trabajosa, pero que se llevará adelante. También sorprende cuanto menos que hayan sido a ustedes a los que se les están ahora reclamando unas cantidades que a otras juntas directivas, a otros consejos de administración, jamás se les han pedido. Efectivamente, llama un poco la atención que deudas que nos encontramos muchas del año 14, del año 15, y que hasta llegar nosotros no se habían reclamado. Nosotros, en todo caso, al no tener constancia ni de esas deudas, ni de esos servicios o ese material que se ha vendido, vamos a exigir que se justifiquen todas esas deudas, que se justifiquen, pero no es que nos manden un albarán, un duplicado de un albarán, sino que nos tendrán que enviar la hoja de pedido firmada a su recepción por alguien del club, para que nosotros nos podamos dirigir a esa persona física en concreto que ha firmado esa hoja, que ha aceptado esos trabajos, que ha recibido ese material, y poder preguntarle de si eso era cierto o no. Y luego otra cosa que habrá que mandar es, respecto de las propias facturas, pues habrá que ver si los materiales y los trabajos que ahí se reclama, pues realmente se corresponden con precios normales de mercado, porque nos hemos encontrado con empresas muy honradas, pero que resulta que los servicios porque estaban multiplicados por 2. Respecto de lo que es un precio de mercado, vamos, respecto de lo que ahora mismo nos están cobrando otras empresas. Entonces todo eso habrá que depurar los saldos, y una vez que estén depurados los saldos, pues se negociará con todas las empresas una a una, porque la idea es que todas cobren, pero claro, cuando el club tenga liquidez. En todo caso, el acreedor en esta coyuntura tiene un recorrido corto, porque si la sociedad no es capaz de afrontar en ese nuevo convenio el pago, difícilmente va a conseguir que ese dinero se le restituya. Por tanto, la buena fe, pero sobre todo la colaboración, porque había voces críticas que decían, bueno, es que a ver si con esta declaración de Tomás Membrado se está poniendo en riesgo el Real Jaén. No, es que el hecho es que el Real Jaén está en una situación delicada económicamente, pero el que le pide la cantidad de dinero al Real Jaén, si la entidad desaparece, nunca lo va a recibir. Efectivamente, los principales beneficiarios del acuerdo son los propios acreedores, aparte de la sociedad de Jaén, del Real Jaén, porque es un negocio que continúa vivo, un negocio que, como hemos visto, pues económicamente es importante, y sobre todo socialmente por la ilusión que genera, y más cuando tengamos presupuesto y se puedan desarrollar todas las demás actividades que tenemos previstas en el proyecto, que ahora mismo, como sabéis, están aparcadas
Pues porque hay que llevar una gestión muy austera y los pocos medios que tenemos pues hay que emplearlos en el primer equipo. Entiendo yo que todo el mundo va a colaborar porque yo creo que toda la sociedad y los acreedores, los primeros, son los máximos beneficiarios. Como bien sabéis, se ha intentado solucionarlo de otra manera, con una ampliación de capital suficiente para atender todos esos créditos, pero que tenía una parte no dineraria y otra dineraria, pero la parte dineraria se ha recaudado mucho dinero. Entonces, la ampliación de capital todavía está abierta porque se amplió hasta octubre, pero la verdad es que las aportaciones que hay son pequeñas y, por supuesto, insuficientes para solucionar el problema. Entonces, por este motivo, se está pensando ya en otro tipo de solución que entendemos que es la definitiva, puesto que esta solución nueva no depende de aportaciones de nadie, de aportaciones extrañas, sino que depende solo de los ingresos que seamos capaces los administradores de allegar al Real Jaén. Nosotros, pues, ya lo he dicho en innumerables ocasiones, nosotros renunciamos a cualquier tipo de sueldo o de remuneración, de gastos de representación, a todo renunciamos. La propia sociedad anónima deportiva renuncia a repartir cualquier beneficio, cualquier dividendo, hasta que no hayan cobrado los acreedores. Todos los créditos, incluso algunos que tienen vencimiento en el año 27. Se adelantaría sustancialmente su vencimiento y cobrarían todo. No, nos hemos guardado un mensaje de la semana pasada que envió un aficionado que ya formula una pregunta al presidente. Dice: según dijo el otro día el señor Membrado, la ampliación de capital no va según lo deseado. En las medidas a adoptar se conoce cuáles serán y los que han adquirido acciones podrán seguir con ellas. ¿Es conocido de qué tipo serían? Sí, gracias por la pregunta porque es muy interesante. Como según marca la ley, a los 6 meses, como no se ha culminado la ampliación de capital, pues todo el que haya aportado dinero tiene derecho, porque ese dinero está custodiado en una cuenta en notaría, o sea que ese dinero no pasa a las cuentas del Real Jaén hasta que no se culmine. Entonces, como marca la ley, a los 6 meses, todo el que quiera puede pedir la devolución de lo que ha aportado, que no hay problema ninguno. Los que lo dejen ahí, pues habrá que cuando culmine el plazo, pues habrá que plantear una ampliación de capital de otra manera, y entonces pues ese dinero quedará ahí para la futura ampliación de capital. O sea que con ese dinero van a tener acciones. Al ser además una ampliación de capital más modesta, tendrán muchas más acciones de las que tendrían antes. O sea que tienen esas dos opciones: o dejar ahí el dinero, que como digo no lo estamos manejando nosotros, no está en el Real Jaén, sino que está en una cuenta en notaría, y esperar a la próxima ampliación de capital, y convertirlo en acciones de esa nueva ampliación, o pedir su devolución. El tema es un tema importante porque lo hablamos el año pasado al terminar la temporada, que en ningún momento había un riesgo de desaparición, porque es un run-run, es un miedo que tiene toda la afición, porque esta no es una sociedad anónima al uso, genera ilusión, genera sentimiento. Claro. Lo dijo Tomás Membrado cuando llegó: es un santo y seña, como la catedral, es algo inherente a la ciudad, el Real Jaén Club de Fútbol. ¿Hay riesgo a día de hoy de que el Real Jaén tenga alguna vicisitud para no llegar a ese centenario y para no continuar como institución? Vamos a ver, nosotros queremos resolverlo esto porque queremos darle viabilidad de una manera definitiva, y yo creo que se va a conseguir en pocos meses. Hasta abril del 20 por lo menos, nadie puede dictar la disolución del club, porque lo que están incumplidos son los acuerdos singulares que había con los acreedores, no el convenio del concurso de acreedores, porque no tenía pago ninguno, y entonces el primer vencimiento es a los 7 años, en el año 20. Por lo tanto, hasta entonces no se puede, nadie puede disolver el club. Ahora, nosotros queremos mantener esta zozobra, esta incertidumbre, y creemos que es posible, queremos resolverlo pues lo antes posible. Hablando de posibles acreedores, en el último programa en el que vino Tomás Membrado cuando culminamos la campaña 2017-2018, hablamos de la figura de Andrés García Tebar, que en ese momento todavía estaba como manager general del Real Jaén. Ya avanzábamos porque hablábamos con él y nos comentaba que no tenía pues esa relación, ese feeling
lo comentaba el señor Membrado, con los trabajadores de la oficina, con el propio entrenador Germán Crespo. En definitiva, Andrés García Tebar tiene sangre de entrenador y creo que no tuvo, es una opinión personal, no supo llevar ese tránsito del banquillo a las oficinas. A día de hoy, incluso, ha habido un comunicado del señor García Tebar contundente, llegó a comentar la posibilidad de desplegar pancartas, de reclamar públicamente al señor Membrado, al consejero delegado Andrés Rodríguez, un incumplimiento. Me consta que ya hay denuncia por parte del señor García Tebar y de su letrado. El Real Jaén ante esto, Tomás Membrado, ¿qué tiene que decir? ¿Esperar la resolución judicial? Claro, pues tú lo has definido perfectamente la solución, sin ganar atrás más, porque es una persona a la que respeto, y a la que personalmente le tengo mucho aprecio. Entonces, él me ha llamado incluso por las declaraciones de la rueda de prensa, que la ha malinterpretado, porque en ningún momento dije yo que él se llevara muy mal o que fuera culpa de él todo lo que pasaba. Simplemente lo que yo indiqué, si no ahora lo dejo claro, pues que como tú bien dices, tiene sangre de entrenador, y entonces lo que para mí habría sido una solución muy buena, que yo aposté decididamente por ella, porque además, aunque yo estoy alejado, como sabéis, de la gestión, que yo tengo porque así lo he decidido, nada más que una función de representación institucional, pues me habría venido muy bien tenerlo de consejero deportivo a él también. Entre las personas que me aconsejan en el área deportiva, pues él mejor que nadie. Pero la verdad, no lo sé exactamente, porque yo no estoy directamente en la gestión, pero que no se ha acoplado, quizás por lo que tú dices, porque tiene sangre de entrenador, y entonces pues no se ha acoplado al nuevo puesto de manager general. Entonces, pues, Andrés García Tebar pues pasa a ser pues un acreedor como los demás. Y entonces, pues, yo creo que él pues hace bien en reclamar sus derechos. Y entonces, pues, o sea, habrá que llegar pues como con el resto de acreedores. Habrá que determinar la deuda, lo que le corresponda por ley, y se le pagará pues como al resto según el acuerdo que se llegue, como con el resto de acreedores. El tema, en la rueda de prensa sorprendió aquellas declaraciones del cambio de mobiliario, Sí, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? La llegada de, vamos a decirlo de una manera que quede más gráfica para el aficionado, el traspaso del banquillo a la oficina. Claro, pues efectivamente, yo, por hacer un poco más distendida la rueda de prensa, que ya siempre son demasiado serias, pues puse algún ejemplo de lo que era esta falta de adaptación, y puse pues ese ejemplo, pero que tampoco hay que darle mayor importancia, porque sin ponerse de acuerdo con el resto del personal, pues cambió los muebles con un trabajo grande que tiene eso de cambiar los muebles, y la relegó a las chicas que hay allí atendiendo al público, pues la relegó a otro sitio, y él se colocó allí sin decirlo a nadie. Pero ya digo que no se le dé a esto mayor importancia, que es un ejemplo, pues como ha habido otros, que yo ni he vivido ese cambio, ni estuve, por lo que me han contado, y en resumidas cuentas, más allá de que yo contara alguna anécdota, yo creo que lo que debemos de quedarnos es que él dejó de ser entrenador. Entonces pasó a ser manager general sin negociar aún las condiciones que iba a tener, ni económicas ni de ningún tipo de manager general. Empezó, pues digamos que un poco a prueba, un tiempo de manager general, y en ese tiempo de prueba, pues la verdad es que no se adaptó. Tomás, hay una noticia, se avanzó en esa rueda de prensa, una novedad, porque para el aficionado todo lo que cambia la marcha normal de un partido de fútbol en La Victoria es novedad importante, y es ese mercadillo los domingos por la mañana antes de los partidos del Real Jaén, que puede reportar una sinergia de beneficios al Real Jaén. ¿Por qué? Porque quienes pongan ese mercadillo se van a comprometer a adquirir una cantidad de entradas, por tanto el Real Jaén asegura, primero, que va a haber ambiente previo a los partidos, y segundo, que se va a vender una cantidad determinada de entradas, y aparte hay, creo que con el ayuntamiento, una buena sintonía para que esto tenga lugar. Suponemos que cuando vaya avanzando en la temporada y vaya terminando y remitiendo el calor, ¿no?
Claro, efectivamente. No es, perdona Manolo, una pequeña corrección que creo que es importante y que puede ser interesante para los aficionados. No es un mercadillo al uso, más bien la denominación sería rastrillo. Porque allí, aparte de que pueda haber algunos puestos que vendan algunos productos, lo que se va a hacer es un rastrillo muy al uso hoy día en muchos países de Europa, donde se vendan, por ejemplo, productos ecológicos, productos de temporada, productos de la tierra, incluso en seres que ya no se utilizan en las casas por una mudanza, por tal. Y eso es lo que va a ser la colaboración con el ayuntamiento, como tú has dicho, pues es fenomenal. El Real Jaén, en principio, no va a tener beneficio de eso, salvo el que tú has dicho. Bueno, pues que haya más gente en el estadio y, por tanto, más posibilidades de que haya espectadores por la tarde. Ya se procurará que el horario sea adecuado entre el rastrillo y el partido, y eso es lo que se busca, más que un beneficio económico, que el Real Jaén no va a cobrar nada por los puestos, ¿verdad? Lo que se busca es que haya más gente allí en los alrededores del estadio y, por tanto, más gente después en el partido. Bueno, los jóvenes lo van a celebrar porque muchos de ellos se quejaban del fútbol por la mañana, porque el sábado noche pues, es la oportunidad de mayor esparcimiento. También se aseguran los partidos que tradicionalmente en Jaén siempre han sido domingo tarde, pero habrá una duda de cara a la afición. El aparcamiento, suponemos que para cuando arranque el partido el rastrillo habrá quedado eliminado, habrá quedado adecentada la zona para que el aficionado pueda aparcar y ver su encuentro, ¿no? Claro, por supuesto, o sea que eso estará bien coordinado y efectivamente pues hay que buscar un equipo de trabajadores que llega a cierta hora, pues termine el rastrillo y lo dejen todo limpio como si allí no hubiera habido nada. Tomás, hace poco con el yacimiento que se ha encontrado de nuevo en ese Estadio de la Victoria, que van apareciendo, bueno, qué maravilla que apareciera petróleo, ¿no? Pero bueno, que están apareciendo yacimientos de agua. Bueno, ¿en qué medida puede beneficiar esto al Real Jaén? Hombre, en la factura de agua mucho, porque claro, se daba el absurdo de que a fin de cuentas el césped es un jardín, además de unas dimensiones enormes, de más de media hectárea, y claro, es un absurdo el regar eso con agua potable, más allá de lo costoso que le puede resultar al club, más allá de la factura, pues que realmente en estos tiempos que estamos mirando la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente, pues la verdad que es totalmente absurdo el regar con agua potable. Entonces, pues en ese sentido, pues indudablemente viene muy bien. Y ya digo que más importante incluso que el ahorro económico, bueno, pues adecuarnos a lo que entendemos que debe de ser un jardín en Jaén, que debe de ser un jardín sostenible. Precisamente se comentó en la rueda de prensa algo muy importante, es que cuando el Real Jaén esté al día con los acreedores y con las administraciones, tendrá el derecho a acceder a esa concesión administrativa, a la cesión de Mañal, que yo creo que otros presidentes es que no lo entendieron, porque buscaron una guerra entre el ayuntamiento y ellos, y el asunto es que no estaban al corriente con las administraciones públicas, cuando en otras épocas pretéritas de otros dirigentes se generó una guerra en su época contra el encargado, en este caso el concejal de urbanismo, y posteriormente con el alcalde de la ciudad. Tomás Membrado en la rueda de prensa lo dejó bastante claro: cuando el Real Jaén esté al día, recibirá esa concesión que puede reportar beneficios, porque los exteriores de la Victoria, que a día de hoy parece una utopía, puede generarse algún tipo de enriquecimiento. Claro, efectivamente. Yo creo que esto, como dice sobre la concesión de Mañal del estadio o la concesión administrativa, pues es un poco también de leyenda urbana. Ojo, el mantener aquel estadio vale mucho dinero. Es un estadio grande, pensado para que el equipo esté en otra categoría con otros ingresos. En esta categoría que estamos ahora mismo es una losa pesada. Luego, los beneficios que se pueden obtener por aquello, pues con la concesión se pueden hacer cosas, pero probablemente con la concesión administrativa del estadio, eso no es un río de dinero que solucione todos los problemas del Real Jaén. Lo de antes eran leyendas, eso de que se iba a hipotecar la concesión no se puede, ni por supuesto está en nuestro ánimo hipotecarla, ni eso se puede hipotecar, ni eso hay ningún banco que dé dinero por eso, o sea que son una serie de leyendas
leyendas, pues como muchas otras que se lanzan y una cosa se repite muchas veces y ya se da por cierta. La concesión administrativa es interesante para el club el tenerla a través de esa concesión administrativa. Bueno, pues eso dará una oportunidad de negocio que ahora mismo no sabemos el alcance que pueda tener. Que por supuesto nosotros nos comprometemos, una vez que se tenga, pues a trabajar en ese sentido para llegar al Real Jaén los máximos ingresos posibles. Pero que eso indudablemente que eso no es la panacea del Real Jaén, ni mucho menos. Eso es un tema que ahora mismo hay una concesión en precario y que yo creo que las dos partes, pues con sentido común, con colaboración, pues que están interesadas en resolverlo. El tema, que también es importante, porque cuando se inicia el proyecto lo va a focalizar el aceite de oliva. ¿Hasta qué punto ha habido un viraje, un cambio? ¿Se reconduce la apuesta, la idea? ¿Ha habido algún cambio de posicionamiento? No, el proyecto sigue y os puedo contar que el prestigioso catedrático de la Universidad de Jaén, don Manuel Parra, que como sabéis ha sido el anterior rector y es catedrático de los mercados y una figura pues seguramente a nivel mundial en los mercados del aceite de oliva, va a dirigir la cátedra suya, va a elaborar un proyecto de la repercusión que el Real Jaén puede tener en el mundo del aceite, y nosotros con eso con ese estudio, pues queremos llegar al sector y queremos tener un patrocinio importante del sector. Luego, aparte de esto, se está llegando a acuerdos, porque el proyecto que había antes al aportar la explotación olivarera al Real Jaén era que el Real Jaén vendía el aceite que producía. Pero eso, como ahora mismo no es posible, pues lo que se va a hacer es que se está llegando a acuerdos con empresas del sector, con envasadoras importantes, para adquirir el mismo aceite de esa explotación u otro aceite, en principio ecológico, por supuesto siempre de máxima calidad, de calidad virgen extra, y se está llegando a acuerdos con ellos para embotellarlo con la marca Real Jaén. Entonces, pronto el Real Jaén va a empezar a vender aceite como una de sus actividades con la marca Real Jaén. O sea que el proyecto sigue adelante en ese sentido. Seguimos creyendo en que el Real Jaén puede ser el mejor embajador que tiene el aceite de oliva en la provincia. Al final se habló de una posibilidad de instalar en la zona del centro comercial donde está ubicado el añoradísimo Estadio de la Victoria unos paneles de información. Cuando hablamos de la ampliación de capital, el año pasado hubo una caseta donde le hicimos una entrevista para informar, un punto de información. Este año ¿hay previsto para la Feria de San Lucas que el Real Jaén consiga beneficios con algún tipo de caseta de feria? ¿Se va dentro de la ciudad, en el centro, a abrir algún local, o todo se va a focalizar en el Estadio de la Victoria? No, en principio todo se va a focalizar en el estadio, porque como digo ahora mismo, la escasez que tenemos de medios es grande. Entonces, como bien veis, todo lo estamos focalizando en el primer equipo, que a fin de cuentas es el que tiene que tirar de todo el proyecto. Entonces, vamos a procurar llevar una gestión austera, y todo lo que sea abrir, que se ha pensado en un kiosco y tal, pero todo lo que sea abrir locales en la ciudad, pues indudablemente supone una inversión que creemos que ahora mismo no es el mejor momento. En el futuro no lo descartamos, pero por otra parte, una vez que se tenga la concesión, que potenciemos el estadio, pues quizás a lo mejor lo que más interesa, más que acercar el Real Jaén a la ciudadanía, es que la ciudadanía se acerque al Real Jaén acercándose al estadio. Un tema importante, a mí me llamó la atención la rueda de prensa, porque sorprendente, ¿no? Incluso los que somos consumidores de programas de radio, de partidos de fútbol, incluso de merchandising, vemos cómo es brutal la carga publicitaria de apuestas en el fútbol. Ha habido escándalos, casas de apuestas, incluso que inciden no solo en grandes categorías, sino en la tercera división. Y el presidente habló en esa comparecencia de un código ético importante, no solo para quienes van al estadio, que creo que ya ha habido alguna, el partido ante Linares hace un par de semanas, aficionados que fueron combinados a salir, que se va a aplicar ese código ético en el que se va a respetar unas máximas de conducta, también para los profesionales,
con el tema de las apuestas, porque yo sé que preocupa y mucho a la Junta Directiva de este Real Jaén. Sí, preocupa y mucho porque efectivamente las apuestas son más peligrosas en esta categoría, en tercera y en segunda B son más peligrosas. Y claro, los que llevamos una gestión limpia, una gestión profesional, pues digamos que estamos más indefensos ante ese tema. Entonces, a nosotros nos preocupa y nosotros vamos a implementar, como dije en la rueda de prensa, unos códigos éticos que van a pasar por todo el mundo. Lo primero por la Junta Directiva, que como ya he dicho, una Junta Directiva que se compromete a trabajar de una manera totalmente altruista, sin sueldo ni recibir compensación ninguna, ni siquiera de gastos de representación. Por decirlo de una manera clara y llana, que de la Junta Directiva, el que vaya de viaje, que se lo pague de su bolsillo, la gasolina, el hotel, las comidas, todo, que el Real Jaén no va a tener gastos de representación para la Junta Directiva, mucho menos sueldo, y luego pasará pues, por el personal que hay, y por supuesto, toda la plantilla y el cuerpo técnico, y se va a hacer especial hincapié en vigilar el preocupante tema de la apuesta. Y luego este código ético pues se extenderá también pues al público en general que baje al estadio. Nosotros queremos hacer del Real Jaén algo más que una entidad deportiva, es decir, que el Real Jaén no dependa solo de los resultados de fútbol, sino que el Real Jaén, como un sentimiento que lo es de toda la ciudad, pues que sea algo más grande que un equipo de fútbol. Y eso, por supuesto, pues pasa por un comportamiento ético en el estadio. Queremos hacer del estadio pues, un lugar amable, donde vayan las familias, donde los jóvenes, las personas mayores, pues puedan disfrutar tranquilamente de un deporte. Y tanto lo que hemos hablado antes del tema de las apuestas de los jugadores, como el propio comportamiento del público, pues indudablemente si queremos conseguir este lugar amable, donde nos visualicemos con que lo importante, más allá de la pasión, de exteriorizar los sentimientos, pero que lo importante de verdad es que se está practicando un deporte, y que un deporte es un deporte, y que es mucho más importante que los propios resultados que se tengan. Un tema importante, había un recurso, porque se hicieron las liquidaciones Hacienda mal, en otras épocas, y era Hacienda, paradójicamente, quien tenía que devolver unas cantidades al Real Jaén. ¿Cómo va ese recurso? ¿Hay comunicación? ¿Esto va a realizarse una condonación por la cantidad que se adeuda? ¿Qué ha pasado con esto? Porque sorprendió mucho cuando se dio a conocer, ¿no? Bueno, es que realmente todo esto lo vamos a englobar porque como queremos llegar a un acuerdo singular nuevo, pues el acuerdo singular es el que debe de resolver todas esas cuestiones. Muy bien. También tenemos por aquí alguna pregunta. ¿Todos los bancos le han dicho no al Real Jaén o hay alguno que esté dispuesto a colaborar? La Caja Rural colabora muy gustosa con los socios. Para futuras ampliaciones de capital, pues con los socios que quieran le financia muy gustosa. La Caja Rural siempre está al lado de los proyectos de Jaén y entonces pues financia muy gustosa. Un equipo de fútbol en las condiciones del Real Jaén es que le resulta muy complicado a cualquier entidad financiera porque posiblemente el Banco de España le obligue a dotar la operación. Por tanto, es complicado que una entidad financiera atienda, ya el que atiende una sociedad anónima deportiva ya es complicado, pero en estas condiciones pues mucho más. ¿Y el presupuesto exacto lo tenemos para esta temporada? Exacto no, pero calculamos a lo mejor que puede rondar los 700.000 euros, una cosa así, pero no lo tenemos todavía exacto. Aún así, incluso ascendiendo, se prevé déficit, incluso en segunda división B. Sí, lo normal, y esto estará ahora dentro del acuerdo, pues lo normal es que en tercera y en segunda B pues que haya déficit. Y en segunda A posiblemente cuando se llegue a segunda A pues ya se podría atender a todos los acreedores porque había superávit. Nosotros incluso seguiremos lo mismo, cuando está en segunda A seguiremos sin sueldo y sin gastos ninguno de representación. Y todos los beneficios, por supuesto, primero para pagar a los acreedores según el acuerdo nuevo que está ya en la página web y que se le va a presentar. Pero lo que sobre va a ser también para el equipo, pues con objeto de mantenernos bien en segunda A o incluso tener la posibilidad alguna vez de ascender a primera. Es un tema, hablamos ayer durante la retransmisión del partido con Antonio Rueda y con Carlos Pérez, y es que es así, porque el Real Jaén, y ahora que viene la Copa del Rey, luego vamos a analizar al Talavera, el próximo rival del Real Jaén, el miércoles día 5 en el Prado.
cuando ha tenido recursos económicos, los ha gestionado de manera catastrófica. Es decir, cuando ha entrado el dinero ha sido cuanto mayor agujero se ha generado. Algo que parece ilógico. El Real Jaén, hablando de segunda división A, en esta Copa del Rey, que si se consiguen pasar estos 3 partidos, parece una quimera a día de hoy, pero ojo, porque puede ser una solución muy importante de cara al capítulo presupuestario de este año. Es decir, Tomás, tan difícil es para, y le pregunto como empresario, gestionar cuando llega una gran cantidad de dinero, porque en este club es que o se ha despilfarrado o se ha hecho un uso indebido, pero el hecho es que se ha descuadrado todo. Ahora mismo, con la situación que hay antes de llegar al nuevo acuerdo singular con los acreedores, es muy complicado negociar cualquier cantidad de dinero, grande o pequeña. Pero una vez que se haga el acuerdo, pues no, a fin de cuentas, son las declaraciones. Las declaraciones que hizo el presidente del Huesca, que como todo el mundo sabe, es una ciudad con 50.000 habitantes, y dijo, ¿y cuál es el secreto? Y dice, pues mire usted, el secreto ha sido trabajo, más trabajo, sentido común, y si ingresos hay, gasto 5. Pues bueno son las máximas que qué hay bueno que que se hubiera tener, ¿no? aplicado eso el señor Teruel, que el otro día estaba valorando y celebrando el ascenso del Huesca y de su amigo que está en el fútbol base, el señor Tejada. Qué bueno le hubiera venido esa lección del presidente del Huesca, el señor Lasaosa. Claro. Claro, no son declaraciones mías, casualmente, ni que yo tampoco siga al Huesca especialmente, sino que casualmente pues que la oí en un programa de radio, vamos, en un noticiario de máxima audiencia, pues lo oí. Y ciertamente pues es lo que nosotros también pensamos que hay que hacer. La única posibilidad para gestionar y darle una viabilidad ya para siempre al Real Jaén y quitarnos de estos problemas ya ancestrales, ya de muchos años, prácticamente casi endémicos, pues es esa, no hay otra. ¿Está más ilusionado esta temporada Tomás Membrado que la anterior? Bueno, ¿Qué ha cambiado? Yo siempre estoy ilusionado, ojo, que la temporada pasada fue muy buena, que terminamos terceros. Lo que pasa es, claro, que yo comprendo la pasión de los aficionados y comprendo pues que les gusta terminar primero, ganando los partidos por 5, por 6-0, ganando y que toda la plantilla que sea de Jaén, que los técnicos que sean de Jaén, que no haya problema ninguno, que no haya deudas ninguna. Pero es que vivimos en el mundo y entonces hay que coger lo mejor de las soluciones posibles, y yo entiendo que el año pasado pues ni mucho menos es para desilusionar, quedar tercero. Después en la primera temporada, pues yo entiendo que por parte de los cuerpos técnicos que hubo, del personal que lo llevó adelante, pues entiendo que es una campaña exitosa, aunque no se haya conseguido el ascenso, se ha conseguido jugar Copa del Rey. Pues yo entiendo que fue una buena campaña. Que hubo que tomar algunas decisiones que no gustaron a todo el mundo, pues sí, pero es que, como digo, las cosas en esta vida, pues que yo sepa, no son perfectas. Yo por lo menos nunca he hecho ni negocios ni cosas perfectas. Todos han tenido siempre muchas vicisitudes y muchos inconvenientes. ¿Y qué ha sido lo mejor de este periodo y lo peor? Bueno, lo mejor de este periodo, pues yo creo que ha sido el terminar tercero. Y luego lo peor, bueno, pues digamos que la frustración o el disgusto que ciertas decisiones que hubo que tomar para llegar a ese fin, pues que hayan podido causar en algún grupo de aficionados, que la verdad es que son pequeños. Tomás, el Real Jaén se dio a conocer por parte de la Federación en una circular que optó a la plaza que dejó vacante un club. Sí. Y fue el Ibiza, el equipo presidido por Amadeo Salvo, el que fuera presidente del Valencia, con una importante ayuda económica de la empresa Power Electronics, que, ojo, ya arrancó la liga ganándole 0-1 al Sevilla Atlético, equipo descendido de segunda división A, equipo ascendido de tercera, con cantidades muy altas en la isla Pitiusa, el que se llevó el gato al agua por no solo depositar los 400.000 euros, sino también por unos coeficientes de puntuación. El Real Jaén se quedó tercero tras el Ibiza y el Cádiz B, es decir, que el Real Jaén quiso hacerse con esa plaza y estuvo cerca de conseguirlo.
Claro, si administrativamente lo hubiéramos conseguido, no está claro que hubiéramos conseguido, porque el modelo que nosotros teníamos para esa plaza era precisamente el mismo que ha utilizado el de Ibiza, que nosotros se lo ofertamos a 2 o 3 empresas de Jaén o con muchos intereses económicos en Jaén, por la publicidad que supondría que esa empresa es la que había puesto el dinero para conseguir el ascenso. Luego ya habría que ver pues, cómo este dinero, pues cómo se devolvía, si al llegar a segunda A, si con acciones, si con publicidad. Eso estaba todo por negociar. Porque claro, lo primero, ya se le había dicho a estas empresas, en principio lo vieron interesante, pero tampoco teníamos la respuesta definitiva. O sea que a lo mejor, aunque administrativamente nos hubiera correspondido, a lo mejor luego no habríamos tenido la respuesta de esa empresa. Porque lo que yo sí quiero, ya lo he dicho algunas veces y lo quiero dejar claro para que no se malinterprete, primero que el Real Jaén no dispone de esa cantidad. Pero es que aunque hubiera dispuesto de esta cantidad, que lo hubiera tenido pues, para afrontar el resto de la temporada, pues indudablemente gastarla en eso habría sido demencial, quizás un suicidio para el Real Jaén, una mala decisión empresarial, por una razón. Porque no son solo casi los 500.000 los que había, es que después ya la campaña, en esa época ya estaba hecha la campaña de abonados, vendidos muchos abonos, que era complicado entonces pedirle a la gente un suplemento porque iban a ver segunda B en vez de tercera. Habría que haber reforzado la plantilla. Para el cuadro técnico eso lo descalabra bastante. Más desplazamientos. Total, que calculamos que esa cantidad se podía haber doblado fácilmente. Y encima estábamos compitiendo en segunda B, a lo mejor no en muy buenas condiciones. O sea, que no teníamos garantizado que el año que viene no descendiéramos a tercera por meternos en esa categoría sin una planificación adecuada. Entonces, el gastar ese dinero y volver después a tercera, pues realmente eso para la situación de Real Jaén habría sido suicida. Por tanto, nosotros ese modelo de negocio lo pensamos si había una aportación externa de alguna empresa, que ciertamente eso para una empresa es vistosísimo en la ciudad, es decir, que gracias a esta empresa el Jaén ha ascendido de categoría, pero que como digo, no teníamos tampoco, se lo habíamos ofrecido a unas cuantas, en principio lo vieron muy interesante, pero que tampoco tuvimos la respuesta definitiva. Porque para eso, primero, para ya entrar en negociación definitiva, primero tendríamos que haber estado los primeros administrativamente. Porque el que tú optes a la plaza no quiere decir que te comprometas si te toca comprarla, o sea que puedes renunciar. Pues fíjense que esa plaza la dejó el Lorca Fútbol Club, uno de los llamados engendros, un equipo sin alma, un equipo que se refundó de la olla Lorca al Lorca Fútbol Club, cuando la mayoría de la masa de la ciudad murciana sigue al otro equipo, al Lorca Deportiva. El que fuera seleccionador chino, Xu Genbao, consiguió con David Vidal el ascenso a la segunda división A. Tenemos buenos amigos en Lorca y nos informaban que en el mes de enero desapareció, se fue a Pekín, no volvió, el Lorca estuvo sobreviviendo y finalmente descendió de segunda división a segunda división B y la plaza la dejó vacante porque no hizo frente a las deudas contraídas. Por ese motivo, finalmente unos empresarios de Lorca sí que se han hecho con el control del club para participar en el grupo 14º de tercera, que es el grupo murciano, con la denominación Lorca Fútbol Club. Ahí estará ante el Lorca Deportiva, pero esa plaza finalmente se la llevó la Sociedad Deportiva Ibiza, que preside Amadeo Salvo y que va a competir, que de hecho está compitiendo ya en el grupo 4º de la segunda división B. Fue una quimera que no llegó a buen puerto, ha quedado explicada por el presidente del Real Jaén. Lo que tiene que llegar a buen puerto es lo que va a ocurrir el próximo miércoles, por eso vamos a ver imágenes del próximo rival, que cayó en la primera jornada de Liga ante el Jumilla. Es un equipo de segunda división B, es un equipo de nuevo cuño, porque el que se enfrentó en la década de los 90 al Real Jaén, con sonados partidos y con ascensos en la época de los 90 de Figueras, el Talavera Club de Fútbol desapareció por impagos. Este es otro club, el Club de Fútbol Talavera, que el año pasado se clasificó para la Copa del Rey, clasificándose en las posiciones nobles de la segunda división B, y que recibe este miércoles al Real Jaén en el Prado. Quien gane pasa de ronda y quien gane se enfrentará o al Ontinyent o al Poblense, el equipo de Mallorca que compite en el Clariano ante el conjunto valenciano. Máxima emoción, lo escucharon en Onda Jaén Radio. Vamos a conocer al Talavera.
Bueno, pues ahí están viendo imágenes del partido con el que el Talavera arrancaba la temporada. Fíjense qué recuerdos, ¿no? Nosotros hemos estado ahí. El año del desastre ya se vio, y recuerdo el último partido de la primera vuelta en el mes de diciembre del Real Jaén ante el Jumilla del Pichi Lucas. Cayó 2-0 el Real Jaén del innombrable Tejada. Ahí empezaron a sentarse las bases del descenso. Bueno, pues ahí en ese recinto jugó en la primera jornada de Liga el Club de Fútbol Talavera ante el Jumilla, ante el cuadro murciano. Cayó 1-0. Y precisamente vamos a contactar telefónicamente con un jugador del Club de Fútbol Talavera que militó en el Real Jaén y que precisamente el año pasado pues conocía que su hermano, que Rubén Andrés, pues era el director deportivo del conjunto blanco. Nos referimos a Víctor Andrés, un jugador que estará el miércoles ante el Real Jaén de Germán Crespo, que ahora ha cambiado estéticamente, se ha rapado, pero un futbolista, el ex del Real Jaén, que milita en las filas de este equipo, el Club de Fútbol Talavera. Ya nos atiende, agradecemos a esta hora de la tarde su presencia. Víctor, muy buenas. Hola, buenas tardes. Lo hemos tenido alguna que otra vez aquí en el plató de Minuto 90. Ahora en las filas del Club de Fútbol Talavera. Tenemos pasado mañana el partido, el miércoles, partido de Copa. Cuéntanos, ¿cómo afronta el Talavera este partido? Supongo que mucha ilusión al jugar en casa para buscar el pasar de ronda, ¿no? Sí, tú lo has dicho, al final la Copa para equipos como el Talavera, equipos de segunda B y de tercera, genera una ilusión increíble, ya no solo en los jugadores, sino en el propio club y en la afición. Todos sabemos que pasando ronda reportas económicamente al club un cierto baje que es importante para el devenir de la temporada. Al final somos equipos humildes que llegamos con cierta justicia al final de año, y yo creo que tanto para los jugadores porque es un escaparate precioso para jugar contra un equipo de primera división, tanto la gente que está ilusionada y para el club por el tema económico que te he comentado, pues es muy ilusionante, la verdad. Víctor, el Talavera, que no empezó bien el año pasado, consiguió remontar hasta clasificarse en la zona noble para jugar esta competición. ¿Se ha mantenido el bloque? ¿Qué perspectivas hay para esta temporada? Y lo más importante, ¿qué se va a encontrar el Real Jaén pasado mañana en el Prado? Bueno, es verdad que es un equipo humilde de la categoría. Es verdad que el año pasado empezamos mal, pero sí que es verdad que por el tema de la Copa, que generó muchísima ilusión para la gente, estuvimos a punto de pasar de la tercera ronda contra el Cartagena y jugar contra un rival de Champions, y a partir de ahí sí que empezamos un poco a regular la temporada, pero cuando a raíz de la eliminación pues nos entramos en Liga y creo que conseguimos hacer una meritoria séptima posición, que siempre es complicado. Y con respecto a este año, pues sí, tenemos un bloque, lógicamente después de un año bueno, hemos mantenido ciertos jugadores importantes del equipo el año pasado, y otros sí que es verdad que nos han ido porque al final cuando un equipo hace una buena temporada sabes que los jugadores se revalorizan y sí que se han ido a buenos equipos. El Jaén, que se va a encontrar, pues un equipo que tiene una propuesta buena por el fútbol. Tampoco te puedo contar mucho, obviamente, porque ya sabes que tampoco se pueden poner las cartas encima de la mesa demasiado abiertas. Entonces un equipo con muchísima ilusión, creo que el Prado ese día se va a llenar, porque pues es verdad que en la gente se nota el interés que hay en la Copa. Al final, al ser partido único además y ser un torneo de competición, pues es verdad que genera más ilusión que cualquier otro partido de Liga, y yo creo que va a ser un partido muy competido contra un rival complicado como se Jaén siempre, y va a ser una tarde bonita para todos. Vinculado al Real Jaén, una temporada en la que bueno, fue todo un auténtico desastre. Hubo gente como tú que no abandonó el barco, con ofertas de superior categoría, que finalmente quisiste terminar la temporada con el Real Jaén, que precisamente descendió por los incumplimientos de quienes gobernaban la nave en aquella época, pero también por las salidas de compañeros que debilitaron y mucho un grupo que no estaba ni mucho menos confeccionado para acabar en tercera. El año pasado, con la llegada de tu hermano, de Rubén, yo supongo que para ti el Real Jaén siempre va a ser especial, y este partido pues para ti va a ser, como decíamos, pues bastante especial, ¿no?
Totalmente, imagínate, te puedes imaginar, si ya de por sí siempre enfrentarse contra un ex equipo en el que has jugado tú te genera ilusión por el hecho que supone sentimentalmente, pues ya con la presencia de mi hermano, que estuvo también el año pasado y creo que hizo un trabajo magnífico para el Real Jaén, siempre por y para el Jaén, pues al final va a ser un partido especial. De hecho, estas corazonadas que te dan de que en el rumbo estamos en el mismo rumbo para salir, está convencido de que nos iba a tocar, porque ya sabes lo caprichoso del fútbol y creo que va a ser un partido muy bonito, un partido muy especial para mí y que espero que salga todo bien, que sea una tarde bonita de fútbol y reencontrarme también con viejos amigos que al final, a pesar de que vivimos un año complicado, pues siempre se guardan cosas buenas de todo eso, y yo creo que sí que es verdad que hay gente que apoyó hasta el final, que supo de la dificultad que teníamos y esa gente me la llevo para toda la vida también. Pues Víctor, muchísimas gracias por atendernos en directo. Nos veremos el miércoles en Talavera, en el Prado. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte. Carlos Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Repitiendo semana en minuto 90, partido muy esperado en Talavera, partido muy importante. Vamos a analizar, aprovechando tu presencia también aquí hoy en Jaén, al conjunto castellano-manchego. Ellos parten como favoritos, son el equipo de Segunda División B. El año pasado estuvieron cerca de llegar a ese premio final de recibir un equipo de competición europea, pero el Real Jaén va a tener sus posibilidades. Cuéntanos, ¿qué Talavera va a encontrarse el conjunto blanco este miércoles en el Prado? Bueno, podemos hablar primero un poquito de historia, para aclarar que ayer ya lo hacías tú en la retransmisión, ayer nuevo partido, el otro día. Entonces, el Talavera procede, no es el Talavera Club de Fútbol, el mítico, sino que es el Club de Fútbol Talavera, porque el Talavera Club de Fútbol, con el que se enfrentó el Real Jaén en años precedentes, desapareció en el año 2011, fundaron a como tantos, ¿no? Fundaron una serie de aficionados, empezaron en tercera, y de ahí pues empezaron por debajo de la tercera, consiguieron un ascenso rápido, llegaron a Segunda B, bajaron, bueno, el año pasado consiguieron ascender de nuevo e hicieron una gran temporada. La verdad que ya sabemos que quedaron séptimos, y a esto que se referían de la Copa, pues es que tuvieron la gran suerte, han empezado un poco igual este año, de tener 3 rondas en casa. Las 3 rondas les tocaron en casa, contra el Toledo, contra el Antequera y finalmente contra el Cartagena. Y estuvieron a punto de ganarle al Cartagena, perdieron 0-1 y de llegar a esa ronda final. Es decir, es un equipo que en casa fue ya muy fuerte la temporada pasada, que tiene un bloque, tienen un mismo entrenador, Fran Alcoy, que lleva ya 5 temporadas Vamos a ver imágenes, en ese por club. cierto, que estrenamos una infografía espectacular, mientras Carlos habla de... Sí, de la temporada equipo, pasada del han mantenido bastante base, han hecho 10-12 fichajes, pero si vemos las alineaciones de estos partidos, pues 7-8 jugadores prácticamente ya estaban la temporada anterior. No son jugadores excesivamente conocidos, son futbolistas muy de Segunda B, muy de experiencia, sobre todo, es un equipo muy experto, un equipo que no se distingue por un estilo de juego definido, sino que se adapta muy bien a los partidos, es capaz de contragolpear bien, no descartemos que le dejen un poco el balón al Real Jaén. Y bueno, pues vemos ahí esa medular, sobre todo unos centrales que son bastante altos, que tienen experiencia. San José tiene 35 años, tiene una gran trayectoria en la categoría. Víctor Andrés, no vamos a descubrirlo ahora. El ganés Paul Coyé, que estuvo en el Jumilla, que el año pasado ya estuvo en el propio Talavera, es un jugador también físicamente fuerte. Un conocido como Abel Molinero, que pasó fugazmente por aquel Real Jaén de Segunda División A y que desde entonces ha ido trotando por ahí, tiene una muy buena pierna izquierda, suele sacar el balón parado, y el año pasado estuvo también en el Murcia, en fin, futbolistas interesantes. Sí que es verdad que este equipo ha tenido un defecto, y es que le falta un poco de gol. El año pasado solo hizo 40 goles, Espinar fue su máximo goleador con 9 tantos, y bueno, entre Espinar y Óscar Martín pues se reparten un poco esa zona de ataque de un equipo que, ya decimos, su fuerte está en casa. El año pasado fueron el segundo mejor equipo en casa de su grupo, y eso les hizo, porque fuera de casa solo ganaron 1 o 2 partidos, estuvieron invictos desde septiembre, octubre hasta mayo, creo, en su campo. Es decir, va a ser muy difícil jugar allí porque ellos les tienen tomada la medida. Sí que es verdad que es un campo que al Real Jaén se le ha dado históricamente muy bien, porque ha visitado 10, 12 veces el Municipal del Prado, siempre al Talavera Club de Fútbol, al anterior. Y bueno, la última visita data del año 2008, allí estaba Carlos Terrazas ya en el banquillo del Real Jaén, se ganó por 0-2. Han sido 3 victorias, 3 empates, hablo de memoria, y creo que 4 derrotas allí, es decir, unas estadísticas buenas, y se recuerdan
2 míticas victorias allí en aquel campo que coincidieron con 2 ascensos del Real Jaén, uno en el año 90, en el año 91, perdón, cuando se ascendió de tercera a segunda división B y se ganó allí por 0-2 en la liguilla de ascenso, y también en la liguilla mítica de Figueres, que del ascenso en Figueres, que también se ganó por 0-2 en el año 97, perdón, 96-97, pues también se ganó allí. Es decir, que es un campo que ha sido un poquito talismán para el Real Jaén, pero que va a ser muy complicado. Es decir, Talavera, equipo consolidado de segunda B, con jugadores muy de segunda B, que sabe adaptarse muy bien al partido, que tiene mucha experiencia. Pienso que para el Real Jaén es un partido en principio para perderlo. O sea, hay que ser realistas. ¿Eres pesimista? Yo soy pesimista, pero bueno, vamos a ver, estamos empezando la liga, los equipos todavía no están hechos, ellos han hecho una pretemporada irregular, un inicio de liga también con altibajos. Entonces pienso que es un partido que hay que afrontarlo desde la ilusión más que desde la obligación, evidentemente, porque el Real Jaén es el que no tiene nada que perder, y ellos en su campo, pues ya digo, tienen a su favor la gran trayectoria del año pasado, la gran trayectoria en la Copa del año pasado, pero bueno, cuando se las prometían muy felices, llegó el Cartagena y les ganó el año pasado y les privó de ese premio de la ronda final. Suele ocurrir también que cuando un equipo está muy ilusionado con la Copa, piensa que va a seguir siendo siempre así. El año pasado pasaron un par de rondas, ya parecía, y a lo mejor este año pues van un poco como confiados contra el Real Jaén. Yo pienso que tenemos a nuestro favor la historia y el punto de sorpresa, y que tenemos un muy buen equipo, pero no hay que ir pensando que vaya a ser un partido ni mucho menos asequible para el conjunto jiennense. Bueno, pues ahí estaremos en directo en el 106.0 de la FM y el canal YouTube de Onda Jaén Radio para llevarles en directo desde el Prado ese partido entre el Club de Fútbol Talavera y el Real Jaén. De pasar, el Real Jaén se mediría al que venza el encuentro entre el Ontinyent, el equipo levantino, y el Poblense, el equipo de la isla de Mallorca. Ese partido se celebraría el miércoles 12 de septiembre. Ojalá, Tomás, el día 12 tengamos que desplazarnos a esas tierras para seguir en una competición que puede generar pingües beneficios para la entidad. Ojalá tengamos que hacer ese viaje. Bueno, Carlos, yo no sé si aprovechando que estás aquí, la verdad que es un lujo ya poder analizar los equipos con Carlos aquí. La semana que viene será vía telefónica. ¿Alguna pregunta para el presidente, aprovechando que está con nosotros en el día de hoy? He estado siguiendo con mucho interés la intervención. Solo me queda una pequeña duda de la rueda de prensa de hace un par de semanas y de lo de hoy, y es que se dice que los posibles déficits que se supone que van a haber tanto en tercera como en segunda división B, que se van a cubrir en todo caso. Entonces, claro, mi pregunta o mi duda es: ¿cómo se van a cubrir? Como ha ocurrido esta última temporada, un poco con préstamos de aquí y de allá. Claro, efectivamente. De cualquier manera, pero se van a cubrir. Pero se van a cubrir. Incluso con recursos propios o como sea. Se van a cubrir. Pero lo que sí vamos a procurar es que no existan esos déficits. Ya procuraremos llegar a ingresos para el Real Jaén que no existan. Pero si existen esos déficits, pues esos déficits nos comprometemos a cubrirlos. ¿Y tendría que pasar, qué tendría que pasar para que digamos que Tomás Membrado dejara, bueno, no es tan fácil dejar al Real Jaén, pero en principio, pase lo que pase, Tomás Membrado va a seguir ahí? ¿O tendría que pasar algo como que... ¿Qué tendría que pasar para hombre, que...? Si no tiene la única posibilidad de dejarlo, pues que no tenga viabilidad el proyecto. Y entonces, pero mientras yo vea que hay posibilidad, que tiene viabilidad, pues yo voy a seguir, yo lo he prometido y voy a seguir en el Real Jaén. Lo decía porque la afición estuviera tranquila. Claro, la afición puede estar completamente tranquila. Sí, evidentemente pues no es una decisión que dependa solo de mí, porque como hemos visto, pues hay más actores, pero lo que se ha propuesto parece una cosa bastante sensata, bastante lógica. Los otros actores fundamentalmente son los acreedores, que son los principales beneficiarios, porque es la única posibilidad que tienen de cobrar. Pues Carlos, un placer tenerte aquí. Pues sí, una vez más. Además, hay que decir que no todo, es decir, que hay que decir siempre las cosas buenas y malas. Dar la enhorabuena porque después de mucho tiempo el marketing o el merchandising del Real Jaén ha funcionado y tenemos para mí que yo siempre soy coleccionista de camisetas, no tanto como tú, pero bueno, es un lujo que empezando la liga, ya en estas 2 semanas hayamos tenido camisetas del club, ropa del club y cierto merchandising. A mí, como también coleccionista de eso, pues sí que muchas veces siempre se ha criticado todos los años que falta. Y este año pues un placer en estos días que he podido estar en Jaén, que por lo menos
por ahí vamos, el club va mejorando poco a poco y eso se nota de cara a la afición siempre. Bueno, es de agradecer. la tienda, como habréis visto, pues ha hecho un esfuerzo importante y se ha hecho una obra. La tienda se ha ampliado bastante el local y se ha decorado el local de la tienda, y además pues ciertamente se ha surtido de muchas cosas, y la idea pues es potenciar más la tienda y surtirla incluso pues de más artículos deportivos, incluso de otros deportes. Y hacer una tienda online que funcione con agilidad y que funcione bien. ¿Qué horario tiene esa tienda, por cierto? Esa tienda pues tiene el horario que tiene pues cuando hay público allí en el estadio de la Victoria, cuando hay partido. Ahora, por ejemplo, con la venta de abonos, pues si alguien quería también se le abría la tienda, pero no tiene horario de estar abierta al público. Y una última pregunta, Tomás, precisamente porque me ha venido hablando de la tienda y recordando que también se comentó en la rueda de prensa, pues esos misteriosos robos más de índole documental que patrimonial que ha sufrido de manera un tanto escandalosa en el pasado la entidad. Teniendo en cuenta esa obra en la tienda, que hay estocaje, ¿se prevé reforzar la seguridad? ¿Es una zona alejada? ¿Es una zona ahora cuando llegue el invierno, que va a oscurecer pronto? ¿Se ha pensado en que el estadio está relativamente vulnerable para los amigos de lo ajeno? Bueno, hay alarmas, hay sistemas de seguridad, se tiene seguro. Respecto de lo que me has preguntado ahora del horario de la tienda, pues también aclararte que si llaman al club, aunque la tienda está físicamente cerrada, pero que si llaman al club, pues a cualquier hora que haya allí personal les van a atender con mucho gusto en la tienda. Aparte de lo que digo de que se va a organizar una tienda online, y ciertamente la seguridad pues se ha reforzado. Pues un placer tener a Tomás Membrado en este inicio de temporada. Como tenemos un calendario, es que el señor Rubiales, yo no sé, bueno, caprichoso el calendario, la gente no está muy contenta. Tenemos partido el 23 de diciembre, último partido de la primera vuelta aquí ante el Huetor Orvega. Arrancamos la segunda vuelta en una jornada un tanto atípica, 30 de diciembre en Linarejos. Yo creo que sería una buena fecha para que Tomás Membrado despidiera el año, hacer el balance de lo que ha sido la primera vuelta y verle de nuevo por aquí. Pues con mucho gusto, yo ya sabéis que siempre estoy a vuestra disposición. O sea que soy yo el que está agradecido por invitarme. Muchas gracias. Carlos, un placer tenerte. Se acaban las vacaciones, empezamos el curso ya y nada, pues seguiremos estando cerca. Bueno, pues ya saben, nosotros volvemos el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde. Estaremos por tierras castellano-manchegas, llevándoles en directo ese partido entre el Club de Fútbol Talavera y el Real Jaén. Primera ronda Copa del Rey, un encuentro en el que tan solo uno pasará para enfrentarse al Ontinyent o al Poblense. Esperemos que la suerte, yo creo, Carlos es pesimista, permítanme que les diga que yo soy muy optimista, creo que el Real Jaén va a conseguir de manera agónica, pero creo que va a conseguir pasar, y ahí estaremos como fedatarios, como siempre, en esa labor de servicio público de la red de televisión municipal para llevarles ese encuentro. Nos acompañará Alberto Buendía, esperemos que lo disfruten y que el próximo lunes aquí en Minuto 90 hablemos de esa victoria y también de una nueva liga ante el Guadix. Que disfruten, que sean felices y hasta la semana que viene.